tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a su programa Mirada Crítica. Hoy estamos a 13 de julio del año 2020, ya a la mitad del séptimo mes. Vamos a hablar dos temas, ¿no? Vamos a hablar del tema de César Duarte, que ha sido pues ya multipublicitado, y también un poco de las cifras que tienen que ver con COVID, básicamente en aspectos económicos, y un poco meternos a las cifras de México. Hemos dado un panorama de algunos países de América Latina, y bueno, creo que ya es un momento de hablar también un poquito de nuestro país, de cómo se van dando las cosas. Vamos a empezar con el de César Duarte, vamos a hacer este pequeño video y ahora regresamos. Detienen a César Duarte, exgobernador de Chihuahua. De acuerdo con fuentes oficiales del gobierno de Chihuahua, el exgobernador César Duarte Jaques fue detenido este 8 de julio en Miami, Florida. El priista, que fuera gobernador de Chihuahua en el periodo 2010-2016, se encontraba en calidad de prófugo desde 2017 y cuenta con 21 órdenes de aprehensión en México por presunto enriquecimiento ilícito, desvío de recursos públicos y lavado de dinero. La primera solicitud de detención contra Duarte fue el 28 de marzo de 2017 y la ficha roja fue lanzada por la Policía Internacional Interpol el 31 de marzo de ese año. Al exgobernador de Chihuahua se le acusa, entre otras cosas, del desvío de 1.550 millones de pesos y se le han incautado 16 bienes inmuebles, entre ellos 12 fincas rústicas y 2 ranchos. ¿Qué implicaciones tendrá la detención de César Duarte? Bueno, pues vamos a hablar un poquito de César Horacio Duarte Jaques, gobernador de Chihuahua del 4 de octubre de 2010 al 3 de octubre de 2016, 21 órdenes de aprehensión en su contra, casi 6 años de diversas denuncias de lo mucho que se evidenció y, bueno, de todas sus tropelías, lo que se estuvo documentando, y justo el día de la visita del presidente López Obrador a Estados Unidos, el miércoles pasado, se da a conocer que se le detuvo con motivos de extradición debido precisamente a acusaciones por desvío de recursos públicos. Esta orden de aprehensión se llevó a cabo porque, de acuerdo a los que están muy metidos en el tema, pues los expedientes que fundamentan la aprehensión justamente con estos fines, pues están bien integrados, ojalá así sea, conforme a derecho internacional, a lo que pues aquí ya sabemos que en política no hay casualidades ni mucho menos, habría que añadirle el empujoncito del contexto de la visita del presidente López Obrador a Estados Unidos. El gobernador actual de Chihuahua, Javier Corral, contrató un despacho de abogados allá en Estados Unidos, el cual identificó cerca de 50 propiedades en 3 estados de la Unión Americana, estamos hablando de Texas, Nuevo México y Florida, susceptibles de ser embargadas. El gobernador Javier Corral dijo que de forma independiente de los procesos del gobierno federal, hizo un acuerdo con este despacho de abogados para la recuperación de activos, bien sea que estén a nombre de César Duarte, de su familia de César Duarte, o bien de prestanombres, que ya sabemos que este esquema pues, les funciona a muchas y muchos. Es interesante señalar que de un listado de casi 10 bienes inmuebles, el despacho que contrató el gobernador identificó casi 50, es decir, casi 5 veces más de los que habían descrito, y pues este listado por lo menos de 10 bienes inmuebles, pues ahí estaba incluido el taller Chávez, que fue precisamente donde pues, detuvieron al exgobernador. Según Javier Corral, el despacho de abogados va a cobrar una comisión, pero dice que este cobro va a ser hasta que se recuperen los bienes y que por lo tanto, por el momento, porque el gobierno de Chihuahua no va a erogar cifra alguna. También recalcó que buscan poder recuperar para Chihuahua los recursos que le arrebataron y reconoció que solo que hasta que llegó el actual presidente López Obrador, pues se acabó la protección a la impunidad a Duarte. Interesante, ¿no? Si nos metiéramos a esta historia es para contar muchísimo, a lo mejor hasta podría hacerse una serie de Netflix por ahí, ¿no? Y por su parte, la Fiscalía General de la República comunicó que este proceso se realiza de manera conjunta desde nivel federal, pero también desde la Fiscalía General del Estado de Chihuahua por los delitos de peculado y asociación delictuosa. Aquí habría que ver pues, si asociación delictuosa, delincuencia organizada o lo que fuese, pues fuese agravada, ¿no? Para que en algún momento dado, pues ya vamos acabando con la impunidad aquí en el país. Aquí hay que decir que si este caso bien requiere una primera celebración, también habría que ver en qué forma se va a llevar el proceso, tendría que estar bien armado, según el gobernador Corral,
con solo lo que él tiene ya ahí, digamos, procesado, sistematizado, sería más que suficiente para tener bien agarrado pues, al exgobernador Duarte. Y esto pues para poder demostrar que él estuvo participando en un montón de cosas, lo cual pues ojalá sí sea, porque créanme, recuerdo algún dicho del expresidente José López Portillo, cuando le pidieron que agarrara a ciertos personajes y le informaron, señor presidente, pues no encontramos nada de la persona que usted dice, y él dijo, bueno, pues, le estoy diciendo que lo busquen por ladrón y no por pendejo, ¿no? En estas expresiones es como se refería usualmente cuando estaba sobre todo con su gran amigo íntimo Arturo Durazo, el negro Durazo, en aquel entonces, ¿no? Y en el caso de César Duarte, pues ahí están las empresas fantasma, están los prestanombres que le sirvieron y obviamente pues toda la serie de tricuñuelas que hicieron ahí y que, insistimos, este tipo de situaciones, vean pues cuántas triangulaciones hay que seguir la madeja de dinero para llegar finalmente pues a donde es necesario que se vincule a este tipo de personajes. Aquí van a ser necesarios testigos, registros de correos y mensajes que ya tenga por ahí la Procuraduría, o en este caso las fiscalías, la federal y la estatal, las pruebas convincentes que hayan podido juntar, el rastreo de cuentas que le hablamos. Y todo esto le comento porque no vaya a ser como dos ejemplos que tuvimos de una manera reciente, ¿no? Por ahí el caso de la maestra Elbester Gordillo y también el caso de otro Duarte. Estoy hablando de Javier Duarte, el exgobernador de Veracruz, a quien inicialmente se le acusó por delitos de delincuencia organizada, de lavado de dinero, por aquella entonces Procuraduría General de la República, y terminó siendo procesado por un delito menor, un delito que fue reclasificado, así lo dicen en el argot jurídico, y fue condenado finalmente a 9 años y una enorme deuda que ver cómo la paga de 58,000 pesos. Me parece que hasta una burla de todo el teatro, de todo el escenario que se usó y que finalmente pues le hayan dado 9 años, que por cierto, pues ya próximamente en teoría ya podría cumplirlos y ya podría salir y pues a lo mejor pasar a un cajero automático o a una vez que esté abierto un banco, hacer un cheque y pues depositar los grandiosos 58,000 pesos que le pusieron cuando se hablaba o se habla todavía de los miles de millones de pesos que le robó al gobierno de Veracruz. En el caso del otro Duarte, de César Duarte, nos regresamos a Chihuahua, uno de los primeros que empezó a documentar las tropelías del exgobernador, el abogado Jaime García Chávez. Por eso de uno de los bancos que él creó, bueno, por el banco que él creó más bien César Duarte, llamado Unión Progreso. En 2014, el abogado Jaime García integró también la organización Unión Ciudadana, en la que hubo personas con y sin militancia partidista, pues, que básicamente buscaban pues, justicia para todo lo que se sabía que estaba haciendo César Duarte en aquellos momentos. Las demandas de aquel entonces alcanzan al menos a 23 exfuncionarios de Duarte, 23, a quienes, les decía yo, al exgobernador se le han emitido 21 órdenes de aprehensión, aunque se habla de más de 40 carpetas de investigación que involucran, según Víctor Quintana, que fue uno de los que también estuvieron ahí metidos en todo esto, más de 6,000 millones de pesos, ¿sí? 6,000 millones de pesos. Toda la documentación, nos dice Víctor Quintana, la presentaron en aquel entonces, en tiempos en que pues, el que estaba de presidente Enrique Peña Nieto, lo único que hizo él pues, fue protegerlo. Tan así que el proceso penal, en el caso, por ejemplo, de desvíos del gobierno de Chihuahua hacia el PRI, le acusa a César Duarte de haber operado 250 millones de pesos, si ustedes recuerdan aquel caso de Alejandro Gutiérrez, y que, bueno, pues fueron más las cantidades, fueron más los estados involucrados, pero pues aquí se acuerdan ustedes que le retuvieron dinero al gobierno de Chihuahua y que hubo ahí un pleito entre que si lo llevaba el proceso del Estado, me refiero al Estado de Chihuahua, o si lo llevaba el gobierno federal, etcétera, una serie de tropelías ahí muy grandes, como les llaman ellos, chicanadas en el argot ahí de jurídico, y el rollo es que el proceso de 250 millones de pesos está precisamente en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y está en un amparo de revisión para reponer el proceso de investigación por las malas actuaciones de agentes del Ministerio Público Federal y también de la entonces Procuraduría General de la República, porque recordemos, Enrique Peña Nieto protegió a este gobernador en sus tiempos por todos los medios que pudo. Incluso llegó al grado de promover una controversia constitucional
para suspender las actuaciones del Ministerio Público Estatal y también del Tribunal de Justicia del Estado de Chihuahua. También aquí sale otro nombre que ustedes conocen muy bien, que es el de Eduardo Medina Mora, que antes de renunciar como ministro, ¿se acuerdan ustedes? También aquí hemos hablado varias veces de Medina Mora, pues él le otorgó la suspensión al gobierno federal, pero a su vez el gobierno de Chihuahua presentó un recurso que logró revertir esa suspensión y justamente pues por eso llegó este caso hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Así, más impunidad habría que preguntarle al expresidente Enrique Peña Nieto. Hasta ahora han sido procesadas pocas personas, entre ellos podríamos citar, ya mencionaba yo, a Alejandro Gutiérrez Gutiérrez. Él era en ese entonces secretario general del PRI y pues, en esos tiempos fue cuando se cometieron varios desvíos y por él, pues, imagínense desde el gobierno de Chihuahua, en donde además pues, César Duarte tenía toda su parentela y tenía tus amigos, pues imagínense, ¿no? El hecho es que Alejandro Gutiérrez lo detuvieron justamente por el desvío de recursos del gobierno de Chihuahua, vía la Secretaría de Educación, Cultura y Deportes de ese estado, cuyo titular en ese entonces era Ricardo Yáñez Herrera. Ricardo Yáñez Herrera también, pues ya está sentenciado a 4 años de prisión y pues en el proceso que tuvo precisamente Ricardo Yáñez, declaró que este tipo de esquemas del Partido Revolucionario Institucional se utilizaron no solo en Chihuahua, sino también en Puebla, en Veracruz, en Tamaulipas, en Durango y en Sinaloa. Ojo, porque aquí se mencionan algunos estados y más adelante en otras de las averiguaciones o en otras de las indagatorias que se hicieron, por ejemplo, desde la revista Proceso de Raúl Olmos, menciona también otros estados de la República. En el caso del desvío de 250 millones de pesos de Chihuahua a otros estados para favorecer precisamente delitos electorales, pues ahí estuvieron también, todo indica que pues Manlio Fabio Beltrones y funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y del Sistema de Administración Tributaria. ¿Quién era Beltrones? Pues estaba en el Partido Revolucionario Institucional como pues, su máximo jerarca. ¿Y quién estaba de Secretario de Hacienda y Crédito Público? Adivinen quién. Le suena un nombre que empieza con L, tu nombre de pila y apellido con V, pues sí, le aceptó Luis Videgaray. Entonces, el hecho es que mientras estuvo Enrique Peña Nieto en el poder, ni la Secretaría de Relaciones Exteriores, y aquí ya estoy hablando porque ya recordemos con el video que vimos al inicio, que desde hace pues por lo menos 2 o 3 años Duarte ya es prófugo de la justicia, ya se sabía que estaba en Estados Unidos, y ahí ni la Secretaría de Relaciones Exteriores ni la Procuraduría General de la República hicieron nada. Bueno, o sí hicieron protegerlo. De hecho, Duarte se pudo fugar y vivir con toda tranquilidad en Estados Unidos entre 2016 y 2018. El hecho es que también López Obrador, desde su gira de agradecimiento por Chihuahua, en octubre de ese año, es decir, cuando ganó las elecciones en julio, se comprometió también a hacer realidad la extradición de Duarte. Y hace un momento que comentaba yo de Raúl Olmos, recordemos que él pues, ha sido un periodista que se dio a conocer en la revista Proceso y también está en la Organización Mexicanos contra la Corrupción, ya había publicado desde estas dos plataformas, desde 2018, un informe que se llama Las guaridas de Duarte, en donde ahí al menos dan a conocer precisamente las 10 casas en El Paso, Texas, y supuestamente, como les decía yo hace unos momentos, pues las autoridades mexicanas ni siquiera se tomaron la molestia de visitarlas, no las localizaron, aun cuando pues, periodistas de Proceso, de enviados de Proceso, fueron a visitarlas personalmente y ahí pues no hubo, ni siquiera por parte del gobierno, la solicitud de asistencia al gobierno de Estados Unidos, pues obviamente para detener o por lo menos para iniciar las averiguaciones precisamente a César Duarte. Así es de que por lo menos sí podemos decir que en este ámbito sí que cambiaron las cosas. Entre las obras y servicios que le dejó a Chihuahua, y aquí lo decimos muy irónicamente, solamente César Duarte, pues está por ahí un conjunto de reses traídas de Nueva Zelanda, parece que fueron algunos miles de pesos por cada cabeza que trajeron, por supuesto, con el dinero del gobierno de Chihuahua, que pues habían justificado pues, esa compra de ganado, pues para que mejorara la producción allí en el estado de Chihuahua, pero cómo es la vida, ¿no? Porque las únicas vacas que se mejoraron fueron precisamente las que estaban en el rancho de Duarte,
y también las que estaban en el rancho del gobernador de Nayarit o en algunos de sus ranchos. Qué curiosa, ¿no? Qué injusta es la vida, ¿no? Porque ahí pues nada más estaban estos dos, quién sabe por qué. Lo que sí se sabe es que estos dos gobernadores tenían muchos intercambios entre ellos para beneficios propios. En el 2018, el exgobernador cometió diversos saqueos a través de 12 empresas fantasmas vinculadas entre sí. ¿Por qué se dice que estas empresas vinculadas, esas empresas fantasmas, están vinculadas entre sí? Mismos socios, mismos representantes legales, y ahí podemos incluir la operación Zafiro. En esta operación Zafiro, comentaba yo hace rato de los 250 millones de pesos que fueron a dar a campañas electorales del PRI a otros estados del país. Y eso, hay que decirlo, no solo se dio en Chihuahua, sino también, de acuerdo a las investigaciones de Raúl Olmos, se dieron en otros 6 estados de la República, con lo cual estarían sumando 650 millones de pesos. Por ejemplo, puede citar al estado de Sonora, en la que ahí se transfirieron 140 millones de pesos a las mismas empresas fachadas que también se utilizaban en Chihuahua para pago de servicios inexistentes como parte de la operación Zafiro. Los estados que da a conocer Raúl Olmos en una entrevista radiofónica son básicamente Durango, Morelos, Colima, Estado de México e inclusive allá en la Ciudad de México, la delegación de Milpalta. En el momento, nuevamente, que se hicieron los desvíos, pues ya dijimos, estaba Luis Videgaray, quien estuvo enterado que los recursos iban a ser utilizados en campañas electorales. Ya habíamos mencionado también a Manlifabio Betrones, ambos lo niegan, pero hay testimonios que sí los involucran. Por eso es importante lo que decíamos hace rato, tener investigaciones sólidas, pero también ampliarlas a otros personajes, a otros estados, ya que los delitos no solo se ubicaron en Chihuahua, sino tienen prácticamente un alcance, pues no sé si nacional, pero sí de otros estados de la República que participaron. Podríamos mencionar por lo menos entre 6 y 8. Lo que sí no hay duda es que hubo saqueo de los recursos públicos del Estado, y si fueron o no utilizados para delitos electorales, eso es justamente lo que interesa probar pues, en estas investigaciones que se van a hacer a propósito de la extradición o que ya están en curso desde hace pues ya algunos años. El hecho es que cuánto se fue a campañas electorales, cuánto no se fue a esto, y bien podríamos preguntar, ¿y dónde quedó todo el resto o todo el dinero si lo vemos en su conjunto? El sistema de administración tributaria, es decir, el SAT, ya tiene plenamente identificadas a las empresas fantasmas, que son empresas precisamente de operaciones inexistentes. Los domicilios de los socios, los domicilios fiscales, que pues, algunas de ellas están en zonas muy humildes de la Ciudad de México. Por ejemplo, se han descrito que algunas están en la delegación Magdalena Contreras, en las cuales pues, no se sabe si bien fueron por robo de identidad, que es lo más probable, sobre todo por las condiciones socioeconómicas en que están estas direcciones y la cantidad de dinero que supuestamente pasó por ahí, o bien pues se dieron el caso de prestanombres o las dos cosas, prestanombres que pusieron estas direcciones. Aquí también habría que llamar, por cierto, a cuentas al Congreso local de Chihuahua, porque pues, tampoco Duarte actuaba solo y ahí pues muchos de estos cosas que hizo Duarte necesitaban la aprobación del Congreso estatal. ¿Les habrá tocado algo a los del Congreso? Decíamos hace un momento que Duarte puso familiares y conocidos en las Secretarías de Hacienda, Secretaría de Salud, Comunicaciones y Obras Públicas, Desarrollo Rural, Educación y también la Coordinación de Comunicación Social. Según el fiscal general de Chihuahua actual, estamos hablando de César Augusto Peniche Espejel, él va a solicitar que se activen los más de 40 órdenes de aprehensión contra otros presuntos responsables de la red de corrupción, y ahí están incluyendo pues a legisladores, políticos, empresarios, bueno, hasta representantes del clero y también de otros partidos políticos. Por ejemplo, pues se destacan los de la nómina secreta, ahí dieron 2 nombres, entre otros está el senador de Chihuahua, el senador de Morena por Chihuahua, Cruz Pérez Cuellar, que él pues, era un antiguo militante del PAN, estuvo en el Movimiento Ciudadano y ahora está en Morena, y que pues andaba buscando ahí su corazoncito, decía que tenía que buscar la candidatura para el estado de Chihuahua. También está la alcaldesa justamente de Chihuahua, la capital, María Eugenia Campos Galván. Ella es panista y también pues andaba en pos de buscar ahí la nominación para la gobernatura de Chihuahua. Lo que es un hecho es que hasta ahora al exgobernador Duarte
le han asegurado, según la fecha donde se haya obtenido la información, 22 propiedades y al menos 7 ranchos. Otras de las cosas que dejó Duarte en Chihuahua, ya mencionábamos el Banco Unión Progreso, y del que él era accionista mayoritario. También otra gran escena en operación. Ahí, por ejemplo, les recomiendo, si ustedes pueden oír al programa de los periodistas de Álvaro Delgado, y con el que él conduce, que es muy bueno. Por cierto, pues ahí entrevistan precisamente pues, a uno de los activistas que estuvo, a Jaime, que fue el que creó, o de los primeros que estuvo documentando este tipo de situaciones, y hace una descripción muy detallada de cómo finalmente César Duarte logró abrir el Banco Unión Progreso porque no reunía las condiciones para formar un banco como tal, pero a final de cuentas, desde la Secretaría de Hacienda, finalmente Luis Videgaray hizo posible que se creara este banco, lo autorizaron y desde ahí fue que hubo desvíos de recursos públicos en beneficio de las campañas políticas del PRI y vayan ustedes a saber beneficios de otro tipo de cosas. Bien, otras linduras que dejó por ahí Duarte, pues está el endeudamiento excesivo del Estado, la construcción de infraestructura hidráulica para su beneficio, por supuesto, y también se habla por ahí tráfico de medicamentos. El hecho es que si lo vemos en el contexto de lo que era el nuevo PRI, ¿se acuerdan ustedes aquella campaña que tenía Enrique Peña Nieto diciendo de nuevo PRI? Pues allí estaba Javier Duarte de Veracruz, ahí está Tomás Yarrington, que fue acusado de narcotráfico, Roberto Borge, Guillermo Padres, este último del PAN, pero en los demás, pues ya muchos, casi, pues a todos se les ha ido haciendo procesos o llevando procesos que los pueden llevar o ya los han llevado precisamente pues, a procesos judiciales. A César Duarte podríamos considerarlo como un operador de una red política, tanto de funcionarios públicos como de empresarios privados, por lo que pues debe, en mi opinión, procesársele por delincuencia organizada. Por lo pronto, Duarte ya tuvo su primera audiencia en el distrito de Florida, ya decíamos de las órdenes de aprehensión que tiene, y pues el valor de sus propiedades, algunos lo calculan en cientos, otros lo calculan en solamente millones, pero de dólares. Estamos hablando de que por lo menos tiene 25 millones de dólares, que si multiplicamos al tipo de cambio actual, estaremos hablando de 570 y 600 millones de pesos. Podríamos decir entonces que con Lozoya y con Duarte se completarán bien estos procesos y si se completan bien, es seguro o es muy probable que nos lleven estos pues, a Videgaray y al mismísimo Enrique Peña Nieto. ¿No le parece? Vamos a hacer una pausa y continuamos aquí en Mirada Crítica.